Bueno, primero, hola a todas las personas, gracias por conectarse. Y hoy les voy a contar acerca del trabajo que vengo realizando sobre la forma de los halos y su dependencia con el entorno. Para aquellas personas que asistieron a la reunión de la asociación y vieron mi charlita, es la misma. Es más, reutilicé la presentación, por lo cual me disculpo que están en inglés. La diferencia es que voy a tratar de modular un poco más y sobre todo de bajar la velocidad con la que les cuento mi trabajo. Bueno, este trabajo lo venimos realizando con algunas personas del IATE, con la Eli González, Facundo, Diego, también con Martín Mackler del ICAS, del Instituto ICAS, y también con un grupo de personas de España, de Barcelona, como Enrique Gastañaga, Pablo Fonsalva y Kai Hoffman. ¿Sí? Y comentarles que estas personas también forman parte del grupo que llevaron a cabo, que realizan la simulación MAIS, que es la que yo utilizo para hacer este trabajo. Bueno, como modo de introducción, y primero también comentarles que este tema o era totalmente nuevo para mí, es decir, que no es la continuación de ninguno de los trabajos que he realizado previamente, por lo cual tuve que, bueno, sentarme casi desde cero, empezar a buscar qué es lo que había en la literatura acerca de la forma de los halos, sus dependencias con algunos parámetros de los mismos o con el entorno. Y algo que me llamó particularmente la atención es que la relación entre la forma del halo con el entorno es un tema que tiene un creciente interés, ¿sí? Y que algunos resultados muestran que no hay un total acuerdo, sobre todo en cuanto a cuál es el papel preponderante o la característica, ¿sí?, más importante del ambiente a la hora de modelar la forma de los halos. Y bueno, y eso nos da como un plus de motivación, ¿no?, para introducirnos de lleno a lo que es el análisis de este tema. Bueno, teniendo en cuenta un escenario de formación de estructuras jerárquico, donde los halos más pequeños, las estructuras más pequeñas colapsan al primero y luego crecen a través de fusiones, de acreción de materia, donde esta acreción no se da de forma isotrópica, sino que generalmente tienen o siguen direcciones preferentes asociadas a los filamentos que los rodean. Uno no debería esperar que como resultado de todo este proceso nos dé un halo esférico. Es más, hay muchos estudios que afirman y aseguran que un modelo triaxial es la mejor forma de modelar la forma, valga la redundancia, del halo. A su vez, esta triaxialidad, característica de los halos, tiene una correspondencia o se correlacionan con la masa y el redshift del halo. En particular, los resultados demuestran que para halos a altos redshift, sus formas son más proladas y más elongadas que los halos que encontramos hoy en día, en el presente. Es decir, que en la evolución del halo, el mismo se va volviendo más esférico y más triaxial, o menos prolado. Con respecto a la relación que se encuentra con la masa, hay un total acuerdo en donde los halos más masivos, ¿sí?, son más prolados y más elongados que aquellos que son menos masivos. Sin embargo, a pesar de estas relaciones y que son bien conocidas, uno no puede simplemente asignarle, a partir de asignarle una masa y un redshift al halo, vincularlo directamente con la forma del mismo, ¿sí? Porque lo que se encuentra es que hay, como les muestro en este gráfico, una gran dispersión. Acá tenemos en el eje Y la esfericidad, que es la relación del eje, esto es en 3D, del eje menor y el eje mayor del halo con la masa. Entonces, para halos de una misma masa, podemos observar que hay una gran dispersión, ¿sí? Y esto lo que nos está diciendo es que hay otros factores involucrados
que tienen impacto, además de la masa y del redshift, a la hora de modelar la forma del halo. Algunos autores asocian esta dispersión a las diversas edades de los halos y a las diferentes historias de formación del mismo. Ahora bien, uno sabe, ¿no?, que uno puede vincular, o que la historia de formación del halo está vinculada con el entorno en el cual reside. Por lo que una manera de estudiar estos factores que también influyen a la hora de modelar el halo es estudiar la dependencia de la forma de los mismos con el entorno local o a gran escala. Con respecto a este tópico, podemos encontrarnos diferentes trabajos y con distintos enfoques. Esto es principalmente porque la forma en que tenemos de caracterizar o de definir nuestros entornos es distinta, ¿sí? En particular, hay algunos trabajos que se enfocan o caracterizan el entorno a partir de la densidad del mismo, y los resultados que se obtienen es que los halos, para un halo de una misma masa, en un ambiente más denso, sus formas son más esféricas y menos proladas, ¿sí? Y con respecto a este enfoque hay un gran acuerdo, ¿sí? Por otro lado, hay otros trabajos que definen su entorno teniendo en cuenta la morfología del mismo. Es decir, lo que hacen es identificar las distintas componentes de la red cósmica, como filamentos, voids, paredes, nodos, y se fijan si hay una relación o si estas distintas componentes tienen un impacto en la forma del halo. Hay algunos trabajos que encuentran que los halos en filamentos son más esféricos que en nodos, ¿sí? Sin embargo, con respecto a este enfoque, hay un estudio reciente que realizan el mismo tipo de análisis identificando las distintas componentes, y ellos no encuentran diferencia en cuanto a la forma de los halos, ¿sí? Y se las atribuyen a la densidad del ambiente. Ellos dicen la morfología no impacta en la forma, sino es la densidad, ¿sí? Por otro lado, también tenemos otros trabajos que caracterizan el entorno a partir del tensor del campo tidal, ¿sí? Y que argumenta que es el principal, ¿sí?, actor en cuanto a la forma, modelar el halo. Y por último, comentarles este trabajo que lo que ellos hacen es caracterizar el ambiente a partir de la conectividad. Es decir, la conectividad, lo que ellos llaman es al número de filamentos que están unidos o que sí, conectados al halo, ¿sí? Ellos dicen que a una mayor conectividad, mayor es el elongamiento del halo. Esto es porque a un mayor número de filamentos, ¿sí?, la tasa de acreción aumenta, de materia aumenta, la tasa de difusiones también, y esto impacta en el estado dinámico del halo y en la forma del mismo, ¿sí? Entonces, uno podría acá también argumentan que, por ejemplo, halos en filamentos son un poco más también esféricos que en aquellos ambientes o nodos donde tenemos un gran número de filamentos. Entonces, en base a estos resultados y bajo este contexto, es que nosotros iniciamos nuestro trabajo, con el objetivo de poder discernir si la morfología sí impacta en la forma de los halos, pero y sin descuidar lo que es la densidad del ambiente. Bueno, los halos, nosotros usamos halos de puramente materia oscura, que son extraídos de la simulación MAIS, que es una simulación de acceso público,
Acá les dejo la página, ustedes pueden entrar ahí, tiene una interfaz muy amigable, donde van a encontrar diferentes catálogos, donde pueden hacer ahí en la misma página algunos gráficos, seleccionar las columnas que quieren, o también tiene un SQL, es la verdad muy linda la página. Y en particular quiero resaltar que el volumen es grande, una simulación, un box grande de 3 gigaparsecs, lo que nos permite tener una muy buena estadística. En particular, sobre todo para nosotros, que este trabajo lo realizamos con los halos más masivos, ¿sí? A escalas de grupos y de clúster, ¿no? Con 10 a la 13 masas solares. Esto se decidió así en vista de poder después hacer un trabajo o relacionarlo, ¿no? con clústeres observacionales o con mapas de shear, en donde la ELI puede calcular la forma de estas estructuras y poder compararlas con los resultados que yo obtengo en la simulación. Con respecto a la forma de los halos, sí, escuché, no estoy viendo. Sí. Mario, ¿tenés una pregunta de esto? ¿Querés hacerla ahora? Sí, sí, se puede. Sí. Victoria, quería preguntarte, scatter tan grande, digamos, que uno encuentra, si vos habías leído, yo la verdad que no he seguido mucho este tema, pero si la gente, seguro que lo ha dicho, ¿no es cierto? ¿Cuánto esto puede ser de que uno está mezclando, que este scatter viene porque uno está mezclando halos en diferentes estados de virialización? Porque, o sea, un halo no virializado, digamos, ni siquiera ajusta un NFW, y que en realidad lo que uno está viendo es puramente un reflejo de el merge, digamos, ¿no es cierto? La creación y el merge es lo único, eso es lo que me parece que era lo que la gente decía, pero como no lo he seguido, no sé si vos en realidad, a ver, decir algo de eso. Con respecto al scatter, en realidad en los últimos trabajos, que no, yo en este trabajo no lo he hecho, porque no teníamos esa información, pero ya en los últimos trabajos directamente se trabaja con halos relajados, ¿sí? Se separan las muestras y se estudia la forma con respecto a diferentes parámetros, a las edades, a los últimos merger, todos esos, pero ya directamente con halos, haciendo la división del estado dinámico con halos relajados. Aún así se encuentra el scatter y por lo que es constante la discusión, porque me parece que tampoco queda muy claro, porque me parece que se está buscando una sola particularidad o una sola propiedad, cuando me parece que es en realidad un conjunto de ellas, ¿sí? Pero los últimos trabajos, sí, directamente tienen muy en cuenta el estado dinámico del halo, por lo cual separan las muestras, ¿sí? Y aún así se tiene ese scatter en la masa. Okay. Quería saber eso, si estaban, tenés un corte en el parámetro virial o algo así. Sí, sí. En este caso nosotros no lo hacemos, bueno, eso es algo que iba a comentar después, pero en este catálogo en particular no teníamos esa información, pero ahora la Eli con Kai, otro chico, están llevando a cabo con la misma simulación un catálogo que sí tenemos información acerca del estado dinámico del halo. Entonces eso nos va a aportar un poco más de información acerca también de algunos comportamientos que nosotros encontramos y que no podemos tal vez dar un escenario posible o tirarnos por un lado de por qué puede ser o no. Gracias. De nada. Bueno, con respecto a la forma de los halos, la forma de, valga la redundancia, de obtenerlos es a partir del tensor de inercia. En especial nosotros usamos dos diferentes expresiones del mismo, la clásica y por otro lado la reducida,
que la diferencia es que tenemos este factor, que es la distancia, va a estar escalado a la distancia de las partículas al centro. Aclararles que utilizamos las partículas FOF, por lo que hace es quitarle importancia, ¿sí?, a las posibles subestructuras, estructuras grandes que puede tener el halo en las partes más externas. Es decir, que uno podría llegar a decir que está mapeando las partes más internas o le pone más peso a las partes internas. Una vez que utilizamos el tensor, derivamos de acá los ejes principales del halo, y en particular nosotros para cuantificar la forma de los mismos usamos en 3D la esfericidad, que es la relación del eje menor con respecto al eje mayor del halo, la triaxialidad, y para las formas en 2D es la elongación, que es la relación de los ejes. Para calcular las formas en 2D, lo que se hace es proyectar cada una de las partículas en un plano tangencial, ¿sí?, con respecto a la visual, ¿no?, la dirección del observador hacia el centro del halo. De ahí se obtiene el momento de inercia 2D y los ejes correspondientes. Entonces acá yo les muestro, en particular, bueno, para los parámetros de forma, la triaxialidad, la esfericidad y la elongación en 2D, y podemos ver la relación. En el eje Y tenemos aquellos parámetros derivados del tensor de inercia reducido, y en el eje X los clásicos, ¿no? Entonces esta es la línea 1 a 1, entonces se puede observar que los parámetros de forma del tensor reducido nos están indicando que los halos son más esféricos que lo que nos dicen los parámetros clásicos, ¿sí? Es decir, que estas subestructuras sí impactan, sí tienen un peso a la hora de calcular la forma de los halos, ¿sí? Nosotros durante todo el trabajo hicimos los mismos análisis para los dos sets de parámetros, por los cuales van a encontrar en los gráficos como dos diferentes sets de curvas, y uno se corresponde al reducido, el otro al clásico, y el reducido siempre nos van a estar indicando de que los halos son más redondos. Bueno, lo primero que hicimos es tratar de verificar si recobrábamos las relaciones que tienen tanto acuerdo con respecto a la relación que existe entre la forma del halo y la masa y el redshift. Entonces acá les muestro, tenemos la triaxialidad, la esfericidad y la elongación. Este set, no sé si se logra ver, pero es con línea punteada, lo que nos está indicando que es los derivados a partir del tensor de momento reducido, y en sólida en clásico, ¿sí? Entonces podemos, si nos fijamos en la esfericidad, podemos observar, si agarramos una de los diferentes colores, se corresponden a diferentes regiones o bines en redshift. Pero la relación, ¿sí?, en cuanto a la forma del halo con la masa es muy clara, donde vemos que para aclararle, valores de S más grandes son más esféricos y más chicos más elongados. Entonces, a medida que aumenta la masa del halo, podemos observar que este se vuelve más elongado, ¿sí? Al igual que si nos vamos en la triaxialidad, obtenemos que en la triaxialidad valores más altos es más prolado, valores más bajos más triaxial. Entonces lo mismo. A medida que vamos aumentando en el eje X, es decir, que el halo se vuelve más masivo, el halo a su vez se vuelve más prolado, ¿sí? Y las mismas relaciones son obtenidas para los parámetros reducidos. A su vez, si nosotros agarramos un halo de una determinada masa, podemos observar, ¿sí?, a partir de los distintos colores, que para redshift más en clarito son para aquellos redshift más altos, y así van decayendo, ¿no?, disminuyendo el valor en redshift. Podemos observar que para redshift más altos la esfericidad, ¿sí?, es menor o es más elongada que para redshift más cercanos. Entonces, bueno, uno podría decir de que por el momento está andando las cosas bien, o podemos recobrar los resultados que han obtenido
pasados trabajos. Ahora, yendo de fondo al tema que nos compete, que es la relación de la forma de los halos con el entorno, al igual que les comenté que cada uno de los autores puede caracterizar o definir su entorno, nosotros hicimos lo mismo. Para esto caracterizamos al mismo a partir de 3 cantidades. Tenemos la densidad local, que para esto utilizamos al quinto vecino más cercano, ¿sí? Hay que tener en cuenta que nosotros estamos hablando de halos de masa mayores de 10 a la 13, entonces tenemos que esta distancia en la mediana, ¿no?, es aproximadamente 13 megaparsecs, ¿sí? Y este parámetro lo usamos como una forma de cuantificar la densidad del entorno. También vale aclarar que uno sabe que halos más masivos suelen estar en entornos más densos, ¿sí? Y si uno no tiene en cuenta esta relación, ¿sí?, uno podría estar sesgando su análisis con respecto a la densidad del ambiente. Por lo que nosotros escalamos los valores, ¿no?, de la distancia del quinto vecino, teniendo en cuenta la masa y el redshift. Para esto lo que hicimos es binear en redshift para distintos rangos de redshift. También dividimos, para cada uno de los rangos de redshift, dividimos en diferentes bines en masa, calculamos la mediana de la distancia y escalamos con respecto a ese valor. Otro parámetro que utilizamos de una forma para cuantificar la morfología de nuestro ambiente es la elongación. La forma en que tenemos de obtener la elongación es a partir del sistema que tenemos de nuestro halo con sus 5 vecinos y con el momento de inercia pesado en masa y por la distancia calculamos los ejes principales y bueno, a partir de las relaciones de los ejes obtenemos el elongamiento. Pero además de tener en cuenta entonces, por un lado la densidad, la morfología, incluimos un tercer parámetro que es el alineamiento. El alineamiento lo que nos está indicando es el ángulo que se forma entre el eje mayor del environment, del entorno, y el eje mayor de nuestro halo. Entonces, teniendo estos parámetros es que continuamos con el análisis. Bueno, empezamos estudiando cómo es el comportamiento de los parámetros de forma con la densidad. Acá les muestro, y esto es, estos 2 sets de curvas se corresponden con el estándar, con el reducido del estándar, sí, por eso tienen este set, y los diferentes colores se corresponden con las diferentes masas. Entonces, como se pueden observar en el eje X, tenemos el parámetro de la densidad y que vamos a tener valores mayores a 1 y menores a 1, donde menores a 1 están indicando ambientes densos y mayores a 1 ambientes menos densos. Entonces, a partir de las curvas uno puede ver claramente que hay una relación de la forma de los halos con la densidad del ambiente, donde para ambientes más densos tenemos que la forma de los halos son más esféricos y a medida que nos vamos a ambientes menos densos, los mismos se vuelven más elongados o son más elongados, ¿sí? Esto está en total acuerdo con los resultados que anteriormente les había comentado. Asimismo, uno puede observar, tomando para una densidad particular, que para halos de distinta masa, en un mismo ambiente, ¿sí?, también hay una variación de la forma, ¿sí?, y que es la misma relación que habíamos visto anteriormente. Tenemos halos masivos y cada vez menos masivos, ¿sí?, y uno puede observar que para un mismo ambiente, halos más masivos son menos esféricos que aquellos halos que son menos masivos. Lo mismo sucede con la triaxialidad. Podemos observar que para ambientes más densos,
los halos son más triaxiales que para ambientes menos densos, ¿sí? Y tenemos de nuevo esta relación, esta dependencia con la masa. Asimismo, podemos observar que las relaciones se mantienen tanto en 3 dimensiones como en 2 dimensiones, donde tenemos que para ambientes más densos los halos son más elongados, o los vemos en 2D más elongados, más esféricos, disculpen, que en ambientes menos densos. Entonces, por ahora estamos de acuerdo, estos resultados están de acuerdo con los que se han obtenido anteriormente. Bueno, acá lo mismo, pero para distintos rangos de redshift encontramos, bueno, de nuevo la relación, cuanto más denso, más esférico, luego menos esférico, y a su vez vemos en el eje Y, ¿sí?, cómo depende para un determinado ambiente, una densidad del ambiente, también depende con el redshift, ¿sí? A más altos redshift tenemos halos más elongados que a bajos redshift. Y lo mismo para la triaxialidad, y también se puede observar para las formas 2D. Entonces, una vez que analizamos cómo es la dependencia con la densidad, pasamos a estudiar si la forma de los halos dependen o no de la morfología de nuestro entorno. Como les había comentado, hay algunos estudios o algunos trabajos que dicen que no, que es una cuestión nada más de la densidad, y por lo que nosotros obtuvimos, tenemos que sí impacta la geometría del entorno en la forma de los halos. Acá les muestro lo que tenemos ahora en el eje Y, es un cociente entre las diferentes muestras y la muestra total, es decir, que es el apartamiento, ¿sí?, que tiene con respecto a la muestra total. Las diferentes curvas se corresponden, primero ordenando, lo que hicimos es agarrar la distribución de la elongación, ¿sí?, dividirla en 4 y tomar los extremos, dividirla en 3, tomar los extremos, es decir, tomar ambientes que son más elongados, menos elongados, y también la media, ¿sí? Acá tenemos 3 curvas que se corresponden con la media, la sólida, después la de Adash, cuando dividimos en 3, un 33 y un 66%, y en puntos la de los extremos dividida en 4. En amarillo, ¿sí?, son aquellas muestras o aquellos halos que están en ambientes que son más redondos. Otra aclaración antes de pasar a los resultados es que la realización de estas muestras es siempre teniendo en cuenta la distribución de masa, ¿sí? La forma en que se hacen es, más allá de tomar estos valores, yo elijo de forma random, ¿sí?, de la muestra, para que la distribución de la misma, de las masas, queden similares, ¿sí?, para no introducir un sesgo en el análisis. Entonces, a partir de estos resultados, de estas curvas, uno puede, disculpen, uno puede observar, acá tenemos la esfericidad y la triaxialidad. Uno puede observar que para ambientes elongados, verde es elongado y amarillo es más redondo. Entonces, para ambientes elongados, la forma de los halos parecen ser más esférica con respecto a la muestra total. Y para los halos en entornos más esféricos, obtenemos que los mismos son más esféricos que la muestra total. Lo notable es que, más allá de que hay una sistematicidad, ¿no es cierto?, en las curvas, con tan solo dividir a partir de la mediana, uno puede ver estas diferencias, ¿sí?, y que las mismas son más importantes en ambientes más densos, ¿sí? Cuando ya nos vamos a ambientes mucho menos densos, ¿sí?, la geometría del entorno no pesa tanto, ¿sí?, o por lo menos no podemos discernir si hay una diferencia en cuanto a las formas. Para la triaxialidad también vemos que hay una clara diferencia
Para aquellos entornos que son más elongados, obtenemos halos más triaxiales con respecto a la muestra total, y obtenemos el comportamiento opuesto para aquellos halos en que están en entornos más esféricos, ¿sí? Que los mismos dan cuenta de que sus formas son más proladas que la muestra total. Tenemos 4 paneles porque acá arriba, en los paneles de arriba, les estoy mostrando los parámetros de forma clásicos y abajo los reducidos. Es por eso que, a pesar de que tanto en los 4 parámetros de forma se ven las diferencias, son más notables en los parámetros clásicos. Esto es porque uno podría esperar esto, debido a que el entorno podría tener un mayor impacto en las partes más externas del halo, ¿no? Y en los parámetros reducidos tenían en cuenta, pesaban con respecto a esta subestructura. Entonces uno esperaría que encontrar mayores diferencias en los parámetros de forma clásicos. Siguiendo la misma modalidad, lo que hicimos es el análisis con el alineamiento. A ver, bueno, pensamos, depende, la forma de los halos, depende de la dirección o del alineamiento con respecto al entorno. Entonces, de nuevo, tomamos la distribución de los ángulos, ¿sí? Dividimos en muestras extremas, en 4, los cuartiles, terciles, y luego con la mediana, y nos fijamos cuál era la relación que tenía con respecto a la muestra total. Entonces, acá les voy a mostrar triaxialidad y esfericidad. En verde tenemos aquellos halos que están en ambientes donde están más alineados con el entorno, ¿sí? Y esto nos está diciendo que aquellos halos que están alineados con el entorno, sus formas son más proladas con respecto a la muestra total. Sin embargo, aquellos que no están alineados con el entorno son más triaxiales. Lo mismo si nos fijamos en la esfericidad, es más, las diferencias aún son más notables, ¿sí? Y obtenemos que para aquellos halos que están no alineados con el entorno, sus formas son más esféricas que la muestra total. Sin embargo, para aquellos halos que están alineados, son más elongados con respecto a la muestra total. Y de nuevo este comportamiento donde las diferencias son más notorias para ambientes, es decir, que el alineamiento, tanto el alineamiento como la morfología del entorno, tienen un mayor impacto cuando nos encontramos en ambientes más densos. Entonces, en base a estos resultados es que nos preguntamos, bueno, ¿cuál de estos parámetros o qué impacta más si la morfología, ¿no?, caracterizada en nuestro caso a partir de la elongación, en la forma de los halos, o es el alineamiento? Entonces, lo que hicimos es dividir la muestra en elongados, en aquellos halos que estaban en ambientes más elongados, tomando la mediana simplemente, y en menos elongados. En particular, acá les estoy mostrando para aquellos halos que están en ambientes más elongados, y además dividimos esta muestra en alineados y no alineados. Acá en la línea sólida denota aquellos halos que están en ambientes elongados y no alineados con el entorno. Y a trazos es aquella que está en elongados, pero alineadas con el entorno. Entonces, podemos observar que las diferencias es notoria cuando nosotros tenemos en cuenta estos halos en ambientes elongados y no alineados con el entorno, ¿no? Que se vuelven, o nos está diciendo, que son más esféricos que la muestra total, ¿sí? Al igual que en la triaxialidad, encontramos que aquellos halos que están desalineados en entornos elongados tienen la mayor diferencia con respecto a la muestra total, ¿sí?, indicándonos que son más triaxiales, ¿sí? Entonces, a partir de estas curvas, obtenemos los resultados, o por lo menos el mismo comportamiento para los parámetros reducidos. Sin embargo, las diferencias son más chicas, algo que nosotros esperamos. Pero lo importante de esta gráfica es que
podemos observar que la morfología del entorno impacta en la forma, pero lo que estaría impactando más, o por lo menos en la forma que nosotros lo definimos, es el alineamiento del halo con el entorno. Por último, mostrarles, bueno, que hicimos el mismo análisis para aquellos halos en entornos más esféricos, separándolos en alineados y no alineados, y de nuevo encontramos que la mayor señal la obtenemos cuando nos fijamos en el alineamiento del halo, ¿sí? En este caso tenemos para halos que están en entornos no tan elongados y que están alineados, ¿sí? Esta es la mayor señal que obtenemos, es con respecto al alineamiento. Entonces, bueno, como conclusión, decirles que nosotros, bueno, tratando de ver o de codificar cómo es que impacta el ambiente en la forma de los halos, pudimos observar que a partir de nuestra caracterización de lo que es nuestro entorno, la morfología del mismo sí impacta en el modelado del halo, que se tuvo en cuenta la masa, la misma distribución de masa, la densidad, por lo cual pensamos que es un parámetro que está bastante desescado o no viciado. Pero por sobre todas las cosas pudimos observar, que es algo que lo que nos llamó la atención, que el alineamiento parece importar o tener un mayor peso que la morfología del ambiente. En particular, como había comentado con Mario anteriormente, queremos seguir analizando por qué es que se da este comportamiento, por qué aquellos halos que no están alineados presentan formas más esféricas, o por qué no están alineados. Entonces, teniendo información acerca de su estado dinámico, saber si es porque, bueno, han tenido un merger reciente, si son viejos, si son más jóvenes. Todo ese tipo de información esperemos poder obtenerla con nuevos catálogos y extender el trabajo, sobre todo en la parte de 2D, hacer el mismo análisis del entorno, en la proyección del cielo, para poder tener una conexión con la forma de los cúmulos, ¿no? Obtenida a partir de lentes gravitacionales débiles. Y si es posible, también usar simulaciones hidrodinámicas como las de Eagle, Illustri y demás. Y creo que eso es todo. Bueno, muchas gracias, Victoria. Vamos a